Grabamos en 3, 2. Bienvenidos mis amigos a su podcast de Immigrants Table. Hoy estamos en una locación totalmente diferente. Estamos en la ciudad de Orlando, Florida, y tenemos a un invitado que yo sé que a ustedes les va a impactar. Desde el momento que un amigo en común que tenemos me habló de él, yo dije, no, yo tengo que entrevistarlo porque lo que queremos realmente es mostrar las historias de personas que llegaron de sus países a este país y han dado, como les he dicho anteriormente, el todo por el todo, sumándole a esta hermosa nación. Hoy yo tengo a Henry Ruedán, el dueño de Chimiquín. Bienvenido, Henry, a The Immigrants Table. Saludos y encantado, papá, de conocerte. Gracias a un amigo que nos puso en contacto. Excelente. Yo quiero que primero darle la gracia a Pedro por habernos puesto en comunicación. Pero yo quiero que nosotros hablemos de Henry Ruedán, el que nació en República Dominicana, antes de llegar a ser el empresario que soy. ¿Cómo fueron tus inicios en República Dominicana? Yo escuché por ahí que a ti te llamaba mucho la atención el arte culinario desde niño. Bueno, Entonces, sí, como que hay un tema ahí con unos sándwiches que tú vendías. O sea, yo quiero que tú me hables un poquito de eso, cómo se dio. eso es así. O sea, siempre lo que me ha seguido a mí es el negocio de la comida. Porque yo te voy a decir que desde niño, la primera pela que recibí fue porque me fui a vender Esa es la historia que yo quería. unos huevos burger por ahí. Y definitivamente sí. Siempre como que han estado bien cerca de mí el negocio de la comida. Okay. Pero se me rompe un huevo fácil cocinándolo. O sea, ¿Sí? no soy bueno yo cocinando. Pero te llama la atención de lo que... Definitivamente no sé hacer otra cosa que no sea negocio de comida. Excelente. Porque, o sea, desde mi comienzo tuve una pausa cuando trabajé ya en otro tipo de empresa, pero inmediatamente llegué aquí a Orlando, lo mismo, o sea, volví al negocio de comida. Excelente. Y ese tiempo allá que tuviste en República Dominicana antes de emigrar para acá, ¿trabajaste en lo que era negocio de comida? ¿Hiciste algo que tenía que ver con el arte del culinario? Bueno, entre mi primer emprendimiento fue un carrito de hot dog. Sí. Sí, que bueno, a propósito de la situación que estamos pasando ahora nosotros los dominicanos, el punto mío, mucha gente conoció ese negocio porque estaba frente afuera del JEXE anterior. ¿Oh, sí? O sea, no sé si tú sabes que el JEXE estaba por donde estaba la Coca-Cola anteriormente. Sí, exacto, sí. Bueno, pues el carrito de nosotros estuvo ahí. Yo estuve con ese carrito ahí unos 4 o 5 años más o menos. Wow. Y era bien popular porque nosotros teníamos un cine al lado, que era el Cine Lumière. Teníamos una clínica, que era la Clínica Independencia. Y Sí. entonces en las noches teníamos los que salían del JEXE. O sea, que eso era... Sí, no, eso era full. Ya luego al final pues lo vendía, me asocié con alguien, con un amigo, y luego ya le vendí la parte mía y ahí salí del negocio. O sea, que en el tiempo que tuvo a República Dominicana, lo que hacía en cuanto a lo que era comida fue ese carrito de hot dog, sí. Antes de venir para acá. No, pero, o sea, eso fue... Después de eso ya yo trabajé en empresa, okay. Fui gerente de venta de una compañía, fui primero vendedor, luego gerente de venta de esa compañía, que era para la Renault, que es donde conozco a Pedro. Nuestro amigo en común. Sí, saludos, mi hermano. Entonces, o sea, duré mucho tiempo también trabajando, no en mi negocio. Y entonces cuando pierdo ese trabajo, emprendí en sociedad con un amigo en una especie de una bodega, de esta bodega medio liquor store. Sí. Y no funcionó y luego entonces tengo que lamentablemente emigrar para acá. ¿Hace qué tiempo emigraste de Estados Unidos? Yo vine en el 2003. Ok, wow. Sí, en el año 2003 yo estaba en el momento que tuve que venir para acá atendiendo un negocio que era una imprenta que mi papá tenía en Villa Consuelo. Pero también era un momento de muchas crisis en Santo Domingo. Sí. Ahí fue que tuvo la devaluación del peso, que hubo el problema bancario. Entonces el dinero que tú tenías prácticamente se convirtió en nada. En nada, sí. Yo empecé en uno de los emprendimientos en sociedad con un amigo, hicimos
algunos espectáculos. Él traía artistas y yo me asocié con él. Y en una de esas ocasiones trajo a Joan Manuel Serrat, pero ahí se perdió prácticamente todo el dinero. Wow. Porque tú contratas al artista en un valor, pero el tema del dólar, al devaluarse el dólar, entonces ya las boletas estaban vendidas a un precio, pero tú tenías que pagar, salí a buscar el mercado ahora, ponte tú, $30,000 que tú necesitabas 600,000 pesos y ahora necesitas 1,200,000, por ejemplo, para pagar eso. Sí. Entonces, no, ahí y bajo contrato, que no hay forma de... No, ahí no había manera. Entonces ahí perdimos y ya no tenía más chance allá. Entonces ahí mi esposa en ese momento había venido para acá, para Estados Unidos, y ella dijo, mira, hay que irse para allá. Yo no quería por nada del mundo porque yo sabía que el que venía para acá era a trabajar en lo que sea, construcción, lo que sea. ¿Cuál fue ese primer trabajo que tuviste cuando llegaste aquí? Lo primero que tú hiciste. Que dije, bueno, no me puedo sentar en una mecedora, tengo que... No conseguía trabajo y una tía de mi esposa tenía un pequeño restaurante. Yo empecé yendo a ayudarle allí. Cuando había que fregar, cuando había que pelar papa, hacer los desayunos. Y hasta que me contrataron, fui trabajando con ellos allí, pero ellos cerraban como a las 5 de la tarde. Entonces yo siempre he tenido como esa hambre y esa necesidad de emprender algo, ¿no? Y le ofrecí a la tía de mi ex esposa que si ella cerraba a las 5, que por qué no me permitía abrir el restaurante de 5 hasta la madrugada. Porque también siempre le he caído atrás a ese público nocturno. Y le pedí a ella que lo dejara abrir, que yo se lo iba a trabajar de gratis, que yo no iba a cobrar nada, que yo lo único que le pedía era que si había beneficio en ese tiempo, que me diera alguna parte de ese beneficio. Y ahí mismo empecé a la discoteca de cerca de por ahí, a hacerle promoción, y ya estaba yendo de su gentecita, pero entonces en ese momento ya vendió. Entonces ya la persona que vino no me tenía como la confianza para darme esa libertad de tener ese negocio así, y cerramos ese turno. Entonces, ahí pues, nada, a trabajar. De ahí me fui a trabajar en banistería. O sea, que tú también le tiras a la madera. Bueno, tuve que ponerme a lijar mucho, sí. ¿Sí? Sí, tuve que dar mucha lija ahí de madera. Y ahí pues trabajé un tiempo. Luego de eso me fui a manejar una van en un charot del aeropuerto, del hotel que estaba cerca del aeropuerto, al aeropuerto. Y mi trabajo era llevar personas y recoger en el aeropuerto para el hotel. Entonces ahí tuve 2 trabajos en ese momento. Hasta que trabajando allí fue que me llegó la oportunidad de montar el primer negocio que ya... Y ese primer negocio que tú montaste, tengo entendido que ya existía aquí. Correcto. ¿Sí? Sí. Que ya existía, que alguien como que no le daba el debido, no sé si trato, o no lo desarrollaba como tal vez se debía. Mira, cuando yo llegué en el 2003, ellos... era un food truck bien popular dominicano. Digamos que era el sitio donde se juntaban todos los dominicanos. Y entonces a mí me encantaba el sitio. Y yo iba allí a la ex mía, le encantaban los quipes. Y yo iba allí a buscarle los quipes a ella. Pero esa gente te podían cerrar un viernes, un sábado sin problema. Entonces tú dabas el viaje para allá, que me quedaba lejos en ese momento. Eso sí quilla, mi hermano. Y entonces cuando tú llegabas, que están cerrados. Uno con ese cocote de que se quiere comer algo. Sí. Entonces cuando tú llegas está cerrado. Entonces el negocio fue bajando quizás por eso. Ya yo había hablado con el dueño y él me había manifestado que él estaba ya cansado y que quería retirar. Entonces luego no éramos amigos, pero él conocía de la formalidad mía y todo ese tipo de cosas. Y le comentó a un cuñado mío, le dijo, yo a ese muchacho yo se lo puedo entregar el food truck, se lo puedo rentar. Entonces, su mamá me dijo del muchacho que quería verme, nos juntamos en el hotel donde yo trabajaba y me llevó una propuesta de rentármelo. Pero entonces yo no
le hice una contrapropuesta porque yo sabía el potencial que tenía el negocio. O sea, era, viejo, la embajada dominicana en Orlando en ese momento. Era ese negocito, ese camioncito. Y yo sabía el potencial que podía tener. Y sabía lo que le hacía falta a ellos. Porque, o sea, ellos veían que estaba nublado y no te abrían el negocio. Porque ya él estaba cansado. Porque él, cuando él estuvo ahí metido, sí, él le daba el calor necesario. Pues yo lo que hice fue que le hice una oferta de rentárselo, pero con opción a compra. Y le hice un plan, le plasmé un plan, le dije, mira, yo te voy a pagar lo que tú estás pidiendo por tu renta, pero ¿cuánto vale el camión ahora si yo tuviese el dinero? Y él me dijo, bueno, el camión ahora vale $30,000. Creo que era el número. En ese momento, pues yo le dije, bueno, pues no hay problema, yo te lo voy a rentar. Y dentro de un año, entonces tú me vas a descontar $100 de los 350 que te estoy dando y yo te voy a pagar $24,800, algo así. Y ahí termino de pagarte. O sea, parte de tu renta, reconócemelo como parte de la compra. Exacto. Pero a este precio de ahora, porque yo estaba seguro que yo podía subir el food truck. Sí, claro. Pues así mismo fue. El food truck vendía apenas, qué sé yo, $11,000 más o menos al mes. Wow. Y cuando yo fui donde él, ya yo estaba vendiendo $60,000 al mes. Ya tú sabes. Entonces, en un food truck, $60,000 es mucho. Sí, claro. En ese momento, porque el gasto de empleado es bajito, el gasto de renta es bajito, el de la luz, todo. O sea, tú trabajas con unos costos súper bajos. Y entonces, pues, ahí seguí desarrollando lo del food truck y hasta ahora, gracias a Dios, pues me fue bien en esa parte. ¿Cómo transiciona, un ejemplo, cómo transiciona del food truck que yo tuve un food truck en Santo Domingo, se llamaba Mr. Juan. En una explosión que hubo en el 2016, 2017 de food truck, mi esposa y yo, teniendo el bakery, decidimos poner, o no decidimos, yo decidí. Yo decidí poner un food truck que se llamó Mr. Juan. Tenía un camión grandísimo, lo manejaba, yo lo hice, lo equipé completamente. Pero qué demandante es el trabajo. Es muy demandante. Entonces, tuvimos que soltarlo justamente por el hecho de que no podíamos con un local y con un camión. O sea, era mucho. Salíamos del bakery a las 5 de la tarde, pero el bakery cerraba a las 9. Pero salíamos nosotros a las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Entonces yo decía, esto es demasiado. Un día dije, yo no necesito esto. Y decidí cerrar. Pero en tu caso, tú pasaste de tenerlo camión a llevarlo a un local. ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué tiempo pasó desde que lo tomaste en tus manos, ese negocio, y lo llevas entonces a un local? Ya, mira, yo diría que como a los 2 años yo monté entonces un restaurante que era un buffet all you can eat. Tremendo error un mercado de latino montar ese tipo de negocio. Y ese es un tipo de negocio que hay que conocerlo. Y los cocineros que yo tenía, ni yo conocía ese negocio. Hay que saber comprar, hay que saber reciclar la comida. Y ni mi cocinero ni yo sabíamos. Pues en ese momento tenía el food truck y tenía ese restaurante buffet. Pues totalmente un fracaso. Yo ahí perdí un dineral en ese negocio. Y bueno, logré venderlo, gracias a Dios, y volví a mi food truck otra vez. Un fracaso total, porque hay gente que ven ahora mismo cómo lo bien que gracias a Dios no ha ido, pero no sabe que detrás de eso hay varios fracasos. Y como al año más o menos, ya en el 2008, 2009, me llegó un ex jefe mío, el que era el dueño de la fábrica que yo hacía, trabajaba con las maderas de banistería. Y él tuvo que hacer una fila larga en el food truck para poder pedir. Y cuando llegó, que me vio, que lo saludé, salí porque era una persona que yo aprecio mucho y quiero mucho.
Y estuvimos hablando y me dice, no, pero tú tienes que dar paso. Tú no te puedes quedar aquí en el food truck. Había una línea larguísima. Búscate un restaurante. ¿Por qué tú no te vas a un restaurante? Y yo, no, es que todavía del otro fracaso no me atrevo ya y no tengo capital tampoco para meterlo en un restaurante. Y él le dijo, búscalo y vamos a asociarlo. Oh, wow. Entonces, inmediatamente apareció uno casi al frente del food truck, que es donde yo tengo mi restaurante, el primero y el más grande de los míos. Bueno, pues él luego decide no continuar o no entrar en la sociedad, porque él solamente me dio el dinero para comprar el restaurante. Entonces ahí yo le dije, mira, pero no me dejes abandonado porque ahora yo no tengo capital para seguir. Sí. Y esa persona pues me prestó el dinero sin ningún tipo de interés ni nada. Ese quiso Yo ayudarte. diría que ese fue mi ángel. Ese quiso ayudarte, sí. Y definitivamente me ayudó, me puso a que le pagara como yo quisiera. Y ahora mismo, o sea, tengo una foto en mi pared de allá de todos los restaurantes. Él tiene su pedacito ahí en agradecimiento a lo que él hizo. Come gratis él allá cuando quiere. Cuando él quiera, pero no me deja. Ay. No me deja. Pero cuando ese negocio de él, o sea, una de las cosas que él me pidió cuando yo le dije que como él no me iba a cobrar intereses, fue que me dijo que yo sé que te va a ir bien si en algún momento yo caigo, pues méteme la mano. Sí. Ese no va a caer nunca porque él está súper bien, pero sí es una persona que el cual yo digo que es el que tiene los méritos de lo que me ha pasado. Qué bueno. Sí. Tú sabes que es muy importante. Yo siempre he dicho que no todo el mundo tiene esa virtud de encontrarse con una persona que crea en el proyecto que tú tengas, sea cual sea, pequeño o grande. Pero cuando tú te encuentras con una persona que cree en ti, Sí. por lo que tú haces, por cómo tú lo haces, es una bendición increíble. Sí. Mucha gente a veces se siente tal vez un poquito mal porque no se ha dado con esa suerte de encontrarse con una persona tal vez que le dé esa patadita de la suerte. Vamos a decirlo así. A mí me ha pasado. Yo he encontrado gente que sin conocerme mucho han bendecido mi vida y la de mi esposa de una manera increíble. Nosotros acabando de llegar aquí a Estados Unidos, no teníamos ni crédito, ni dinero y necesitábamos rentar un lugar donde vivir. Y conocimos a un cubano, que es el cubano que yo más quiero, mi hermano Lester y su familia entera. Y ese tipo sin conocerme, yo dije, no, yo necesito rentar un apartamento, pero yo no tengo nada, yo no tengo ni crédito ni nada. Y el tipo me dijo, yo los vi a ustedes y ustedes, por lo que yo vi, yo sé quién. Sí, claro. Y ese señor nos rentó a nosotros y nos hemos hecho súper amigos desde que nosotros llegamos. ¿Tú crees que es importante para una persona que quiere tirar hacia adelante, principalmente para la comunidad latina, que muchos de nosotros sabemos hacer tantas cosas y se nos hace difícil encontrar una gente así? ¿Tú te has encontrado con una persona que también tú la has impulsado? Me imagino que sí. Sí. Sí, claro, porque es que lo que hicieron con uno, a uno queda con ese deseo de poder De reciprocar eso. hacer lo mismo. Lo que pasa es que tú mencionabas algo ahorita que uno tiene la suerte de conseguir a alguien. Esa suerte siempre le pueden llegar a cualquiera, pero el asunto está en que tú la aproveches. Sí, claro. ¿Tú entiendes? Y que la aproveche y que lo haga con seriedad. Porque yo le he tenido la oportunidad de darle quizá apoyo a muchas personas, pero no, si no lo aprovechan. Sí, no lo que pasa es que eso tampoco es para todo el mundo. Hay personas que tú le puedes ayudar, hay personas que tú le puedes abrir caminos. También siempre he dicho una cosa, Henry. Este país, la inmigración no es para todo el mundo. No. Yo siempre he dicho que el que emigra no a este país, a cualquier país del mundo, es un valiente. Porque tú estás dejando detrás tus raíces, tu gente, tu familia, tus amigos. Tú estás dejando todo. Sí. Por eso que muchos de nosotros, cuando escuchamos en Navidad, volvió Juanita, y estamos aquí en Estados Unidos, nosotros literalmente sufrimos en cantidad. Sí. O cuando nos toca ver que la familia o los amigos están en un cumpleaños que uno no puede estar, tú estás aquí cogiendo frío o fajado en un trabajo ahora.
a una alta hora de la noche. Y es como tú dices, mucha gente no aprovecha eso tampoco. Sí. Hay una desconexión también que uno tiene que hacer para uno poder crecer. A ti, ¿se te hizo fácil la inmigración, el hecho de tú venir y decir, no, yo soy dominicano, pero ahora yo estoy aquí? Porque yo creo que eso es parte también del éxito. El hecho de que tú te enfoques que donde tú estás tienes que echar raíces es parte de lo que se necesita. O sea, romper el cordón umbilical hasta cierto punto. Ya, pues, no, fue bien difícil. Sí. Principalmente el comienzo. Cuando yo estaba en Santo Domingo, que estaba en la imprenta de mi papá, que hablo con un primo de mi esposa, me dice, tú puedes venir porque, mira, tú puedes montarte una compañía de cortar grama Ujú. y me puedes cortar la grama de mi casa, la de mami y la del negocio. Y yo inmediatamente la imagen que me vino a mi cabeza fue el viejito con el machete Sí. aquí cortando grama, no Ujú. un cortador de grama de No aquí en una que es una máquina. empresa, ¿tú entiendes? Sí, Que es sí, una empresa, pero en ese momento a mí se me salieron 2 lágrimas. sí. Pues yo dije, espérate, yo después de tener buenos trabajos aquí, voy a ir allí a hacer eso. Pero inmediatamente yo llegué aquí, pues yo me quité la corbata mental que tenía y viejo, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Sin problema y sin vergüenza, y todavía lo hago. Yo Claro. arranco de cero. Yo los otros días estaba tratando de emprender un negocio nuevo. Sí. Hace un tiempito con un amigo mío que era una distribución de unos plátanos de Ecuador. Ujú. Estaban trayendo unos plátanos pelados de Ecuador. Como yo uso tanto plátano, yo te uso, sé yo, 150, 200 cajas de plátano semanales en mi negocio. Wow. Y eso es un problema pelarlo. Entonces yo estaba Ujú. tratando de emprender ese negocio. Pero ¿cómo yo lo traté de emprender? Yo me montaba en una de las vanes que yo tengo de llevar las mercancías a los negocios con el socio mío y llevábamos los plátanos nosotros a los restaurantes. Entonces yo le estaba llevando los plátanos hasta food truck y a restaurantes yo mismo. Sí. Le cargaba los plátanos yo y se los llevaba y se los entregaba. Y yo estoy seguro que ellos me miraban, pero ven, acá este tipo será miserable que no le paga a alguien. No, es que yo tengo que conocer el negocio primero. Claro, Yo claro. tengo que arrancar el negocio con las uñas primero Ujú. para conocerlo. Y si el negocio prende, pues ya yo contrato a alguien para eso. Ujú. Pero yo andaba vendiendo mi plátano que nada más me faltaba la bocina anunciadora arriba. Claro. ¿Te entiendes? Entonces, sí, definitivamente tienen... yo creo mucho en arrancar de cero cualquier proyecto que uno vaya a tener. Lo importante es arrancar. Claro. Porque muchas veces uno tiene una idea en la cabeza que yo siempre digo que los negocios son como cuando tú estás buscando tener un hijo. Tú quieres ese bebé, tú tienes que hacerlo. Pero también ya tú sabes que está en espera. Bueno, tú le quieres saber el sexo, tú quieres saber, le quieres poner nombre. Entonces tú duras un tiempo esperando hasta que Claro. llegue. Entonces lo mismo son los negocios. Tú tienes idea de que tú quieres hacer esto. Pero ya cuando tú tienes esa idea, que es el embrión, ya tú sabes más o menos qué es ese bebé, ese negocio. Uh-huh. Va a ser un negocio de comida, un negocio de carro, ok, no, es un negocio de comida. Entonces ahí tú le comienzas a poner el nombre. Entonces Claro. ese proceso de esperar hasta que, hasta que se da luz a ese proyecto y lo tienes entonces en un lugar, pero hay que criarlo. Eso es así. Todos los negocios tú tienes que madurarlo, tú tienes que meterte de lleno, tú tienes que... Bueno, en el bakery de nosotros éramos los pasteleros, los cocineros, los que fregábamos, los que suapeábamos, o sea, lo hacíamos todos. Entrábamos a las 7 de la mañana, salíamos a las 8 de la noche, Sí. todos los días. Y no era fácil, no es fácil. Mucha gente puede ver las mieles que tú estás cosechando hoy, pero no saben cuántas abejas te picaron antes de. Sí. Sí. Entonces, para llegar a donde tú estás ahora, que ya Chimiquín va a abrir el 6º restaurante, se peleó mucho. Sí. Sí, definitivamente. Volviendo para atrás en los tiempos del food truck, que tú mismo explicabas que tuviste un food truck una vez y pasaste muchísimo trabajo. Viejo, yo abrí el food truck a las, ponte tú, 7 de la noche. Llegaba a mi casa a las 4 de la mañana. O sea, cerrábamos a las 4 de la mañana. Vengo llegando a mi casa a las 5 de la mañana. Bañarse, acostarse. Ya a las 10 de la mañana yo tenía que salir a hacer compra. Salía a hacer compra, llegaba a lavar el food truck y hacer la pre para las 7 está listo. Esa era mi vida.
Entonces lo bonito que yo de guapo me puse que no, como las otras gente no abrían, yo quiero abrir los 7 días de la semana. Y le abrí los 7 días de la semana. Pero eso a ti te limita porque entonces tú no tienes día de fiesta. No, yo no tenía nada. Tú no tienes un fin de semana para irte con tu familia. No, en una ocasión la ex mía me preguntó que qué íbamos a hacer un 31 de diciembre. Yo cogí 1 litro de whisky, me lo puse bajo el brazo y para el food truck, 31 de diciembre con mis hijos ahí. Porque lo que pasa es que yo tenía que mandarle una señal al público de Chimiquín a que nosotros no cerrábamos. Cuando llovía era que con más gusto yo abría. Porque anteriormente cuando llovía ellos no abrían el negocio. Entonces yo tenía que mandar esa señal. Y eso fue lo que levantó y llegó a que tuvieran esos niveles de venta que tuvo. Y la misma teoría yo la tengo con mis negocios actualmente. Yo cierro, creo que en el año, yo creo que, cierro 2 días temprano, que el 24 y el 31. Pero yo no cierro mi negocio ningún día. Bueno, a nosotros nos tocó comprar la comida, pasamos el 31 aquí en Orlando, y nos tocó comprar la comida de Chimiquín. Exacto. Sí, y me sorprendió y fue excelente. Que es 24 de diciembre, yo cierro a las 5 de la tarde, después que le entrego su comida a todo el mundo. A todo el mundo, exacto. Entonces cerramos y que los empleados se vayan a celebrar. Y tengo una orden allá que el día que yo muera, que en la mañana, el turno de la mañana vaya al velorio en la tarde y el de la tarde que trabaje en la mañana. Dios te dé vida y salud. Dios me libre, pero sí. O sea, eso es lo que yo le trato de meter en la cabeza a todo el equipo, porque que esa renta está ahí y se está pagando y hay que sacarle el dinero. ¿Dónde tú ves Chimiquín en los próximos años? ¿Dónde te gustaría llevarlo? ¿Quieres que solamente se quede aquí en Orlando? ¿Lo quieres llevar a otros lugares? Mira, yo creo que no, que yo con Chimiquín yo creo que ya yo me quedo quizá abriendo 3 puntos más aquí en Orlando, no más de ahí, entre Orlando y Kissimmee. Yo creo que la marca aguanta 3 puntos más aquí y yo creo que no me metería en negocios más lejos. Ahora yo me estoy involucrando en otros tipos de negocios. Yo tenía estaba loco por hacer uno de sushi y gracias a Dios lo tengo ya en sociedad con un chef puertorriqueño. Abrí un concepto de sushi, se llama Maguro, y ya tengo con ese concepto como 3 años. Luego quería uno de pasta y entonces me asocié también con una pareja de chef y en sociedad abrimos un concepto italiano que se llama Trato aquí en Orlando, en Avalon Park. Entonces, eso pudiera ser algo que yo empiece a hacer, que es quizá buscarme socios operadores para unos conceptos nuevos. Ahora mismo estoy trabajando con un chef que contraté para Chimiquín y nos estamos conociendo a ver si más para adelante podemos abrir un concepto que tiene en la cabeza de hacer algo peruano-japonés. Entonces, dependiendo si seguimos... ¿Te va más por el área de inversionismo, o sea, como inversionista? Sí, porque lo que pasa es que ya yo no tengo tiempo para seguir operando el restaurante. Entonces, yo lo que hago con este caso es que ellos lo operan. En el caso, por ejemplo, de sushi, de Maguro, ahí yo pongo la inversión. En el caso del socio, si tiene, como en el caso de Trato, que tenía parte de la inversión o la mitad de la inversión, pues hacemos una sociedad de ese tipo. Entonces, y quizás también en un futuro lo que yo pueda hacer es el Chimiquín ceder un porcentaje por locación como socios operadores. Excelente. Pero me estoy ahora mismo preparando mi comisaría, donde yo tengo mis oficinas, pues tengo un buen espacio ahí. Estoy haciendo una cocina, ya la tengo terminada, donde se van a tener ahí la comisaría. Para cuando organice bien el negocio, entonces paso a eso, buscar socios operadores y que operen, porque yo lo que no quiero es seguir operando. O sea, como te digo, siempre me he metido en el negocio de comida. Yo me estoy metiendo en otra área ahora que ya mucho más grande,
que son plantas de procesamiento de alimentos. Okay. Ya yo compré una hace como 2 años más o menos, y esa planta lo que procesa básicamente son empanadas. Entonces yo vendo empanadas para Puerto Rico y nosotros tenemos allá un distribuidor más grande de Puerto Rico, nosotros le mandamos las empanadas de aquí. Estamos hablando de, cuando mandamos es un furgón de empanadas completo. Wow. Aquí tengo la Empanada empresa, por pipa. sí, aquí tengo empresas como Cisco, como US Food Service, que nosotros también le vendemos las empanadas al por mayor. Entonces, ya tenemos nuestra marca de eso y ya ese negocio lo tenemos ya caminando, gracias a Dios, muy bien. Y ahora estamos montando, ya la tenemos terminada, otra planta de procesamiento. Esa es mucho más grande, esa es una planta de 20,000 pies cuadrados. Oh, wow. Y en esa planta, pues nosotros lo que vamos a hacer es proteína empacada. Esas proteínas pueden llegarle a las escuelas, a las líneas aéreas, le pueden llegar a los centros de eventos. Normalmente estos chefs de aquí, de los hoteles, hay muchas cosas que ellos solamente la terminan. Entonces, con su sazón, ellos te mandan a preparar, por decirte, una pechuga desmechada o una cadena de restaurantes mexicanos. Te dicen, no, tú me haces todo mi pollo desmechado. Chipotle, por ejemplo. Ese pollo que hace Chipotle es casi seguro que lo hacen en una planta como la mía. Exacto. Entonces, ese tipo de público es el que nosotros le vamos a llegar a través de esta planta nueva. Oye, pero qué bueno, men, ver la historia de Henry, este joven en Santo Domingo que le cayó atrás el vendedor de un sándwich, que hacía sándwich de huevo burger, como decimos nosotros, que pasó por diferentes trabajos hasta que también tuvo su carrito de hot dog, emigra por situaciones ¿verdad? Que se presentan, pero llegaste aquí y no te conformaste. Sí. O sea, no te has conformado, comenzaste tu food truck, fuiste valiente el hecho de hacerlo. Yo tengo un pastor amigo mío que quiero muchísimo que me enseñó a hacer propuestas indecentes, propuestas por fe a personas. Tú decirle, no, yo tengo esta propuesta, me lo vende, pero es esto. Exacto. A mí me ha pasado y mi esposa misma me decía, ¿tú crees que con esa propuesta uno no pierde nada diciéndolo? Entonces, te lanzaste en varias ocasiones y mira todos los proyectos que tú tienes hoy. Sí. Si tú pudieras dar un consejo a la cantidad de inmigrantes que ahora mismo, con todo lo que se está viviendo en este país, tienen una incertidumbre bastante grande. Hay mucha incertidumbre, mucha inseguridad, tanto el que está de manera legal como el que está de manera ilegal, porque todo el que viene de otro país es inmigrante. No importa si es ciudadano, si es residente, Sí, claro. es inmigrante. Entonces, pero hay personas que son ciudadanos, que son residentes y no hacen nada de lo que tú has hecho. Se rezagan, se quedan así por miedo. Pero ¿qué tú le puedes decir al inmigrante en general para que pueda alcanzar no lo que tú has alcanzado, sino para que pueda salir de donde está y se pueda ver un poco más grande y que pueda ver que si tú lo lograste, si yo he logrado muchísimas cosas, ellos también lo pueden hacer? Ya, mira, esto no es para todo el mundo, es lo que yo te puedo decir. O sea, si tú eres un buen profesional y eres una persona que está acostumbrado a tener un trabajo, continúa ahí, no intenta emprender. Eso no es lo tuyo. Pero si es una persona que sí de verdad es un emprendedor y siempre ha intentado ser un emprendedor, yo lo que les recomiendo es que no tenga miedo en arrancar desde pequeño y que no quiera dar un paso demasiado grande. Por eso te explicaba de trabajar con las uñas desde el principio. Y en verdad eso es lo que yo le recomiendo, y que el trabajo, brother. El trabajo. Es como decía alguien que era el jefe mío y de Pedro, don Pepín Corripio, que tú debes saber quién es. Claro. Don Pepín lo oí en una entrevista, y eso yo lo he mencionado otras veces en otro podcast que he estado, que don Pepín dice que la suerte sí existe, que la gente está equivocada.
La suerte existe, lo único que hay veces que te llega a las 6 de la mañana a tu casa y si tú no tienes la bota puesta, entonces te quedaste. Tú estás arropado. Exactamente. Entonces, que tú quieres que la suerte te llegue y tú no estás ready, no tienes que estar ready. Si yo estoy seguro que de las personas que trabajaron con ese jefe que yo tengo, Manuel, que yo tuve, perdón, que me prestó el dinero, es posible que él tuviese 10 personas a quien ofrecerles ayuda. Pero quizás nada más había uno que la iba a aprovechar y era yo. Tuve ready para hacerlo. Porque también pude haber arrancado, pero inmediatamente estaba vendiendo $30,000 en el food truck, me iba a comprar un buen carro y iba a dejar el negocio con otras personas atendiéndolo, ¿no? Pero yo seguía ahí. Y el dinero que me gané en el food truck lo gasté en el primer restaurante. Entonces, pues, no hemos visto, en tu entrevista no hemos visto el proceso del 1 al 6 o al 8, porque ya son 8 restaurantes. O sea, esto no fue gastando el dinero del primer food truck. O sea, el primer food truck me dio un restaurante. Ya yo tenía un food truck y un restaurante. Abro el segundo punto. Cuando tú abres un restaurante, tú fácilmente duras un año perdiendo dinero. ¿Tú entiendes? Yo ahora mismo tengo negocios perdiéndome dinero. Pero los otros negocios son un backup de eso, ¿no? Pero yo no me lo estoy gastando. Sí. Yo no ando en carro de lujo, yo no estoy haciendo gastos exagerados ni ningún de ese tipo de cosas. No soy de los que le gusta prender velita ni nada de eso. O sea que lo mío ha sido reinvertirlo y gracias a Dios la mayor bendición que tengo es que actualmente tengo que tener 150 empleados más o menos. Y tú saber que tú le estás llevando la comida a la casa a 150 personas, eso te hace dormir tranquilito. Claro que sí. Sí. Yo te quiero dar las gracias, Henry, por venir a The Immigrant Table, por traer la historia tuya a nosotros y que así la gente pueda ver que así como tú, como yo, como muchas personas que nosotros conocemos, también muchas personas pueden salir adelante. No con un negocio, pero siempre dando lo mejor de sí. Exactamente. Siempre dando lo mejor de sí, siempre dando la milla extra, siempre siendo buenos ciudadanos, donde quiera que estén. Entonces, quiero darte las gracias por eso. Eso mismo que se puede hacer en un emprendimiento, tú lo puedes hacer igualito en un trabajo. Claro. Y de seguro va a crecer. Comenzando por tu casa, tú lo puedes hacer en tu casa. Exactamente, con tu familia. Con tu familia. Sí. Gracias, mi hermano, de verdad, por visitarnos, por estar aquí en The Immigrant Table. Vamos a poner la información de todos los restaurantes, las locaciones en el pie en el pie del video. Y a los demás que nos siguen, que nos dan like, que comparten, las personas por las cuales nosotros hacemos esto, es traer justamente historias como la de Henry para demostrar, como dice el eslogan del podcast, que los buenos somos más. Yo sé que muchos de nosotros sienten incertidumbre, se sienten desolados, tristes, lo que sea. Pero recuérdense que el mismo Winston Churchill dijo que en medio de las grandes crisis vienen las mejores ideas. Siéntase, vea qué usted puede hacer en estos momentos, saque provecho de los dones que Dios le ha dado y tire para adelante. ¿Verdad, gente? Eso es así, hermano. Nos vemos en el próximo episodio y que Dios me lo bendiga a todos.